Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional, City. Muy buenos días, amada familia de la Comunidad Cristiana Internacional, la gran familia City en el Ecuador y en el mundo. Soy el pastor Nelson Ramírez y para mí es un gran privilegio poder compartir este tiempo devocional con todos ustedes. Bueno, estamos terminando este primer mes del año 2022. Seguramente hemos visto la gloria de Dios en todo lo que hemos hecho, en todo lo que hemos emprendido. El día sábado estuvimos en un tiempo de vigilia, precisamente consagrando a Dios nuestra vida y entregándole nuestro corazón como la primicia que Dios demanda. Un tiempo extraordinario de gran bendición, donde el Espíritu Santo trató a lo íntimo y profundo de nuestro corazón. Bueno, y a partir de mañana martes, escriban allí en su libreta de apuntes, vamos a tener nuestros 3 días de ayuno, martes, miércoles y jueves. Contarles que todos los meses, los 3 primeros días del mes, vamos a estar ayunando. También queremos invitarles para que participen de un devocional a partir de las 6 de la mañana, para consagrar el día, para que oremos, para que adoremos al Señor y claro está, para que podamos también estudiar y meditar en la palabra de Dios. Mañana van a estar los pastores con nosotros y nos van a compartir la palabra de Dios, de manera que los invito a participar activamente de estos 3 días de ayuno, martes, miércoles y jueves. Tiempo de ayuno para consagrarnos para el Señor, para buscar su presencia intensamente. Bueno, familia, también durante esta semana entonces vamos a estar meditando en el Evangelio de San Marcos, especialmente en los capítulos 2 y 3 del Evangelio de Marcos. Vamos a meditar durante los devocionales de esta semana. Bueno, quiero que tengan allí la Biblia a la mano, que tengan una libreta de apuntes donde pueda usted plasmar, digamos, todas las enseñanzas que el Espíritu Santo hable a su corazón. Pero lo más importante, que pueda tener un corazón dispuesto, un corazón sediento, un corazón anhelante de la presencia de Dios. Acompáñenme entonces a la Biblia, Evangelio de San Marcos, en el capítulo 2. Vamos a leer inicialmente desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Dice la palabra del Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y enseguida, tomando su lecho,
salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Muy bien, qué hermoso pasaje del Evangelio de Marcos, uno de los milagros extraordinarios realizados por nuestro Señor Jesucristo, la sanidad de un paralítico. Bueno, querida familia, quiero que estudiemos estos dos capítulos de Marcos desde el enfoque de la interacción de Jesús con los escribas y los fariseos. Nos vamos a dar cuenta que en cada uno de los pasajes que vamos a leer durante esta semana, pues Jesús tiene, digamos, algunas diferencias con los fariseos, con los escribas. Aquellos permanentemente estaban observando la manera de actuar de Jesús, pero no porque les interesara la vida de Jesús, sino más bien buscando alguna palabra maldicha, alguna acción imprudente para tener ocasión de acusarle. Los fariseos permanentemente estaban poniendo cascaritas al Señor Jesús para hacerle resbalar, para que a través de sus acciones o de sus palabras atentara contra la ley de Moisés y ellos tuvieran, digamos, un argumento para luego poder acusarle. En este caso, dice la palabra del Señor que Jesús se encontraba en la ciudad de Capernaum. Y la casa donde, digamos, donde estaba hospedado o donde se encontraba Jesús, se llenó de gente. Vino a él una multitud. Pues ya la fama del Señor Jesús, sus milagros, las señales que realizaba, ya se habían difundido por todo aquel territorio. Estaba tan llena la casa que la palabra de Dios expresa que ni siquiera a la puerta cabían más personas. Y se habían reunido precisamente para escuchar a Jesús. Dice ese versículo 2 al final, que les predicaba la palabra. Qué lindo poder cada día cultivar un corazón anhelante de escuchar, de meditar, de estudiar la palabra de Dios. Y bueno, y qué bueno que la gente se congregaba precisamente para escucharla de los labios del Maestro, de los labios de nuestro Señor Jesucristo. También expresa el evangelista Marcos que trajeron un hombre paralítico, venía en una camilla, en un lecho, y ese lecho era cargado por 4 personas. Cuando llegaron al lugar donde estaba Jesús, claro, no pudieron entrar por la multitud que se encontraba en aquel lugar. Entonces decidieron de manera astuta y de manera, digamos, valiente, subir al tejado, subir al techo de aquel lugar, hacer una abertura y por esa abertura entonces bajar el lecho donde yacía el paralítico. Me encanta mucho lo que dice el versículo 5. Dice: al ver Jesús la fe de ellos. O sea, Jesús no solamente estaba mirando, digamos, la fe del paralítico, sino la fe de aquellas 4 personas que venían cargándolo y cómo ellos se lanzaron de manera arriesgada a hacer una abertura en el techo para poder introducir en el lugar al paralítico. Querida familia, la fe debe ser una fe arriesgada, una fe intrépida, una fe que toma riesgos, porque una fe que no toma riesgos definitivamente no es fe. Aquí vemos que de manera intrépida estos 4 hombres hicieron una abertura en el techo para poder bajar por allí al paralítico acostado en su camilla. Y la Biblia dice que Jesús miró, observó la fe de aquellos hombres. Ahora bien, cuando el paralítico está delante de Jesús, versículo 5 dice que Jesús le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí podemos ver que, claro, seguramente aquellos hombres
Llevaron al paralítico para que Jesús lo sanara. De ninguna manera estaban pensando en que Jesús obrara de esta manera como obró, o le dijeran estas palabras que Jesús le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Claro está, el versículo 6 dice que entonces estaban allí los escribas. ¿Los escribas quiénes son? Los escribas son los maestros de la ley, los rabinos de la época, aquellas personas encargadas de enseñar la ley al pueblo, personas que se dedicaban a transcribir las escrituras y de tanto transcribirlas, pues se familiarizaban mucho con la palabra de Dios. Se les conocía como los escribas, o también se les llamaba los doctores de la ley. Eran personas muy entendidas, digamos, en la ley de Moisés. Y entonces estos hombres llamaron a Jesús blasfemo. Y es lo que dice el versículo 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Mire, llaman al Señor Jesucristo blasfemo por lo que él acababa de decir. ¿Qué fue lo que dijo? Pues le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Dentro de la argumentación de los escribas, solamente Dios puede perdonar pecados. Y esto es verdad. Ningún hombre en la tierra tiene el poder, tiene la competencia de perdonar pecados a otra persona. Solamente el perdón de los pecados es una competencia de Dios. De manera que los escribas no estaban en error. No estuvieran diciendo algo incoherente. No, lo que ellos argumentaban tenía toda la razón. Solamente Dios puede perdonar pecados. De hecho, nos ha perdonado nuestros pecados por la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario. Él, y por medio de la fe de cada uno de nosotros, nos ha extendido su perdón. Nuestros pecados, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 10, en el versículo 17, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Mire qué lindo lo que dice el Señor. Y añade, pues donde hay remisión de estos, no queda más ofrenda por el pecado. Ahora, ¿qué era lo que no comprendían los escribas, que estaban acusando a Jesús de blasfemo? Lo que no alcanzaban a comprender es que Jesús es Dios, y que si solo Dios puede perdonar pecados, pues en la persona de Jesucristo, Dios le estaba perdonando los pecados a aquel paralítico. Y eso es lo que entonces continúa el Señor Jesucristo a decirles allí en el versículo 8. Jesucristo los confronta con su manera de pensar. ¿Por qué están cavilando de esta manera? ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. De manera que este milagro se constituyó en el testimonio de que Jesucristo tenía potestad en la tierra para perdonar los pecados de los hombres. Qué lindo, qué extraordinario. Jesucristo confronta a los escribas y les dice: bueno, ¿qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda? Claro, y si uno se ve enfrentado a estas dos situaciones, ¿qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico: tus pecados son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues seguramente es más fácil decir: tus pecados te son perdonados. Cuando hablo de decir,
de decir. Pero luego Jesús dice entonces, bueno, para que ustedes entiendan que yo tengo toda la potestad para perdonar los pecados a los hombres. Ahora se dirige al paralítico y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Al instante el paralítico entonces se levantó, tomó su lecho y salió caminando delante de todos, de manera que todos los que estaban en aquel lugar, la multitud que se encontraba allí en aquella casa, se asombró del milagro tan extraordinario que el Señor Jesucristo acababa de realizar. Querida familia, quiero finalmente que meditemos acerca de el poder de Jesucristo para perdonar nuestros pecados. Porque para Él es muy fácil sanarnos. Cualquier enfermedad que podamos estar padeciendo, para el Señor es muy simple, muy sencillo, a través del poder de su palabra, ejecutar una sanidad en cada uno de nosotros. Pero eso no es lo más extraordinario. Lo más extraordinario es su poder para perdonar nuestros pecados, sabiendo que Él murió en la cruz del Calvario precisamente con la intención de perdonarnos, con la intención de redimirnos, con la intención de sacarnos de ese mundo de oscuridad, de tinieblas y de pecado en el cual usted y yo nos encontrábamos. Y allí está el verdadero mérito de la obra de nuestro Señor Jesucristo. No solamente sanar una enfermedad física como la que padecía este hombre paralítico en sus días, sino aún mayor que eso, poder recibir el impacto del perdón de Dios en nuestro corazón por la bendita sangre que Él derramó en la cruz por cada uno de nosotros. Él no es un blasfemo. Él es Dios encarnado y hoy sigue no solamente sanando, sino que hoy sigue con la misma disposición de perdonarnos al ver nuestra fe. Pregunto, ¿tienes tú la fe suficiente para acercarte a Jesús de manera intrépida y recibir el perdón sobrenatural de su amor y su misericordia? Pues entonces te invito a que lo busques. Te invito para que implores su favor, para que imploremos su misericordia y podamos disfrutar de ese sobrenatural e infinito amor de nuestro Señor Jesucristo. Mañana continuaremos meditando aquí en el capítulo 2 del Evangelio de San Marcos. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos